Ok. Bien, entonces ya esto está empezándose a grabar la sesión del día de hoy, 8 de mayo. Voy a compartir mi pantalla para ver la página de Sabio. ¿Cómo es que hay aquí? ¿Me confirmas, por favor, si ya estás viendo mi página de Sabio? Sí, profe, ya se ve. Ok, entonces en esta página, en la parte inicial hay unos avisos, una cosa, está el libro, el enlace al libro de bases de datos de la Universidad Abierta de Cataluña, que es el que te comentaba el día de ayer, que es un libro de licencia gratuita. Ahí es un libro de naturaleza técnica, pues porque en general los libros de bases de datos lo son, es decir, describen los conceptos desde la perspectiva de la ingeniería de sistemas principalmente. Pero pues creo que es suficientemente claro y no es demasiado denso en simbología y digamos, ni en el lenguaje que usan como para usarlo. Hay unos videos que puse aquí, unos enlaces. Pues es un video puramente documental, genérico para cualquier público, cortico para conceptualizar lo que son las bases de datos. Pero aquí hay 3 videos que bajé de la página pues, cuyo enlace lo copié de la página del Ministerio de Comunicaciones, del MINTIC. Uno que describe cómo es el proceso de instalación de la herramienta, MySQL Workbench. La persona que habla en el video o las personas que usan esta herramienta suelen decirle a esta sigla, en lugar de decir MySQL, dice MySQL. Entonces, si escuchas la frase MySQL, se están refiriendo a esto que yo llamo como MySQL. Pues es una terminología que se impuso desde cuando se estudió el lenguaje de base de datos hace muchos años y mucha gente sigue usando la combinación MySQL, que es como una abreviación de la pronunciación en inglés, pero pues es irrelevante. Entonces, este video es cortico, pero describe paso a paso cómo descargar y bajar la herramienta que vamos a usar. Entonces, es un video que me parece clave porque tengo que decirte, la instalación no es simplemente decir de instalar y ya, hay que hacer varios pasos y hay que escoger varias cosas. Por eso me parece bueno, pues, que veas el video, porque si no, pues podría haber pasos que tú omitas porque no sabes que hay que hacerlos, dado que se refieren a cosas más o menos técnicas que es necesario tener en cuenta para que la herramienta quede bien instalada. De todas maneras, esa tarea de instalar la herramienta sí te la voy a dejar para que la hagas en algún momento de aquí a la siguiente clase. Si por alguna razón la cosa no funciona bien o tiene algún problema, pues tú me comunicas, me mandas un WhatsApp o alguna cosa. Y si no, pues, en la siguiente sesión, antes de empezar a trabajar, pues revisamos que todo esté bien o incluso reinstalamos. Pues yo preferiría que hiciéramos el intento de que tú lo instales previamente. No es tampoco muy complicado, pero siguiendo paso a paso las instrucciones del video, creo que lo podemos intentar. Listo, profe. Bueno, el segundo video que puse, son 3 videos que bajé del Ministerio del MINTIC, el de instalación, uno que describe de manera general entorno y funcionalidades de la herramienta, aunque eso pues lo vamos a tratar nosotros con algo de detalle en la segunda sesión, pero pues como son videos, creo que no pasa ninguno de 8 o 10 minutos, verlos pues puede, digamos, generar información previa útil, ¿cierto? Este es un ejercicio, este tal vez sí es el menos interesante de los 3 en este momento, pues porque habla de un ejercicio práctico que todavía pues no estaríamos listos para hacerlo, pero si lo ves tampoco va a hacer ningún daño porque ya más o menos te ambientas acerca de lo que vamos a desarrollar. Y este cuarto video, que es el uso de la herramienta para diseñar un modelo relacional, que voy a ampliar un poquito aquí el zoom, como se puede ver, para hacer el esquema de una base de datos nueva, que va a ser lo primero que haremos en la próxima, o no lo primero, pero va a ser el tema central de la próxima sesión.
pues también, este no es de Mintic, pero también nos ayudan. Este ilustra muy bien cómo usar la herramienta para dibujar el diagrama, el modelo relacional de una base de datos. Todavía no sabemos, no hemos conceptualizado eso aquí. Lo vamos a hacer entre hoy y la siguiente clase. Pero entonces esos cuatro clips de video, te los dejo allí para que en cualquier momento que tengas el espacio, un pequeño espacio, los vayas viendo. Y sobre todo, pues te encomiendo que ojalá lo puedas hacer la instalación de la herramienta, descargar e instalar la herramienta como lo dice el primer video. También en la página, pues puse ya el enlace al video de la clase de ayer y puse varias diapositivas que son las que vamos a estudiar el día de hoy. El día de hoy entonces vamos a hablar la 2, la 3 y la 4, porque la 1 fue la que hicimos ayer. Hoy vamos a hablar del modelo de datos, de lo que es el concepto de modelo de datos y cómo el proceso de diseño formal de una base de datos atraviesa varias etapas. Vuelvo y insisto, estas presentaciones están hechas desde la perspectiva de lo que es la teoría general de las bases de datos relacionales, que es un área técnica. Entonces, yo he organizado las presentaciones de una manera que no utilizo o estoy evitando usar una serie de símbolos y de definiciones del corte algebraico que se suelen usar en este tipo en estas etapas del diseño, porque cuando se conceptualiza una base de datos, para nosotros los ingenieros de sistemas hay que usar un álgebra, un lenguaje, un lenguaje simbólico, unas reglas, y eso es algo que tiene una cierta dosis matemática en algún sentido, pero pues no aplica mucho en nuestro contexto, en el contexto de este curso. Entonces, yo he omitido esas descripciones y he acudido más a descripciones en lenguaje natural, en palabras comunes y corrientes, sin sacrificar lo esencial de los conceptos. Pues porque creo que no es oportuno enfrentarte a ti a hacer diseño de una base de datos desde la perspectiva algebraica, sino más bien desde la perspectiva de la utilidad funcional de la base de datos. Y entonces, pues ahí vamos a trabajar un poquito en el medio de los dos extremos. No vamos a ser exclusivamente usuario final, que a la larga es lo que realmente eres tú, pero tampoco vamos a ser exclusivamente ingenieros, diseñadores, porque los dos lenguajes tienen, digamos, perspectivas distintas. Vamos a buscar un punto intermedio sin ser demasiado agresivos con la parte simbólica. Un poquito más adelante sí vamos a tener que hacer algunos diagramas y cosas, pero pues eso es una cosa que creo que se puede asimilar bien. Luego de eso, entonces, hablamos de dos temas importantes en la mañana de hoy, que es el tema de anomalías y redundancias, que son características que dentro del diseño de una tabla de datos, cuando tú diseñas Excel, digamos, cuando tú diseñas una base de datos en Excel, todo esto que estamos haciendo lo podemos aplicar sobre las tablas en Excel para mejorar su funcionalidad. Digo para mejorar porque desde la perspectiva técnica hay que quitarle a la base de datos esos riesgos de que haya anomalías, que haya redundancias, que haya inconsistencias. Eso implica separar los datos que normalmente uno tiene en un solo conjunto en varios conjuntos para evitar la inconsistencia, pero si se trata de manejarlos manualmente en Excel, eso implica algunos trabajos adicionales. En una herramienta de gestión de bases de datos relacionales, tener todos los datos en un solo conjunto suele ser una mala práctica. Suele ser mejor separar en entidades dispersas, pero bien diseñadas cada una de ellas. ¿Por qué? Porque ese trabajo adicional que yo tendría que hacer en Excel para conectar una hoja con la otra, el sistema de bases de datos me lo hace en forma más o menos automática. Y de ahí pues la ventaja de que los grandes volúmenes de datos se manejen allá y no en hoja electrónica, donde esas conexiones yo las tendría que hacer manualmente vía fórmulas y cosas de esas. Y luego exploramos el concepto de diagrama entidad-relación, que es el primer producto que un diseñador de una base de datos entrega después de hacer el análisis inicial del problema. Ese diagrama es un diagrama puramente conceptual, a partir del cual se hace el diagrama relacional, que es el que sí se puede desarrollar dentro de la herramienta cuando ya yo tengo definidas las estructuras principales que van a conformar mi base de datos. En esta parte, entonces,
Después de ver esta presentación y de discutirla, tengo previsto un ejercicio también al final, que no sé si quizás este ejercicio sí te lo voy a dejar, pues, mejor dicho, tengo un ejercicio para hacerlo aquí, para hacerlo contigo paso a paso, y hay una actividad para que hagas después. A lo largo de estas 3 presentaciones, como te dije al principio, en la mitad de ellas hay varios ejercicios propuestos. Esos ejercicios son los que están aquí. Una actividad del dominio de datos que está asociada a la primera presentación, luego viene una actividad de un ejercicio de anomalías y redundancias, luego viene otro, y luego viene un ejercicio de diagrama de entidad-relación que es distinto al que está metido aquí adentro. Este sí es como una especie como de ejercicio para que lo hagas tú independientemente. Los 3 primeros, como ves aquí, están para el día de hoy porque pues, son ejercicios muy corticos para hacerlos en el interior de la clase. Y a este quizás lo pudiéramos hacer también al final de la clase, o si no alcanzamos, entonces queda abierto allí para que tú lo proceses individualmente y si tienes dudas me las vayas preguntando y entregues tu resultado a más tardar dentro de 8 días. Pero bueno, eso digamos, por las fechas no te preocupes porque en cualquier caso siempre nos vamos a poner de acuerdo para que no haya dificultades en las entregas. Bueno, eso es entonces el mapa de trabajo para nuestro día de hoy. Bueno, entonces pues empecemos, creo yo. A ver, me voy mis cosas por aquí. Entonces vamos a cerrar esto de aquí y voy a empezar a compartir mis láminas. Aquí para acá. Bueno, entonces empezamos por el concepto del modelo de datos. Esa es una formalización. El nombre, este nombre es una formalización de una cosa que uno cuando maneja una base de datos lo puede hacer formal o informalmente. La mayoría de los usuarios crean sus bases de datos me refiero a las bases de datos personales, en alguna herramienta como Excel. Pero ese proceso lo menciono como informal porque lo típico es que la persona crea una hoja con columnas y va guardando datos y después se da cuenta que alguna necesidad específica de su trabajo le obliga a meter una columna más o a quitar una columna o a agregar más información. Es decir, que el diseño completo de la base de datos no se hace, el diseño no se hace completo desde el principio, se hace informalmente, se está haciendo a medida que vas necesitando cosas, vas poniendo. A veces uno llega a situaciones en las que dice, bueno, ¿y ahora esto dónde lo meto? Porque, ¿es cierto? Entonces, no, pues entonces hagamos otra hojita y en esta otra hojita ponemos, entonces cada vez que yo necesite poner un dato aquí, voy a la otra hojita, miro, calculo y lleno acá. Y si la persona no tiene alta destreza en Excel, eso le supone una carga de trabajo grande. Porque a veces las pequeñas operaciones exigen mucho trabajo para encontrar el resultado que yo necesito en una determinada celda. Excel te proporciona muchas herramientas para eso. Yo no sé qué tan diestra seas tú en el uso profundo del Excel, pero la mayoría de las personas que con las que yo he interactuado, de cierto nivel en adelante, tienen bastante trabajo con eso, porque los datos empiezan a perder consistencia. Entonces, cuando diseñamos bases de datos para ser montadas en un servidor de base de datos, para ser usadas mediante una herramienta de gestión de bases de datos, ya no es el mismo concepto de datos, pero en una herramienta distinta, ya no en Excel, sino en una herramienta como
Workbench o como cualquier otra, como Oracle o cualquier otra, ya es un trabajo, digamos, de ejercicio profesional del ingeniero de sistemas principalmente. Entonces, el proceso se hace formalmente de otra manera. No se pone nada en la herramienta hasta no tener definido todo el esqueleto completo de lo que se va a requerir. Pero para poder definir ese esqueleto completo, hay que conceptualizar el problema que se quiere representar. Hay que sentarse a analizar cuáles son las reglas del problema o del área específica a la que pertenecen los datos y determinar algunas cosas. Entonces, a eso más o menos es lo que llamamos el modelo de datos. Entonces, vamos a hablar ahora de varias cosas, de lo que es un modelo de datos en forma, digamos, el concepto general de lo que es el modelo de datos, de lo que es el dominio de los datos, porque cada dato tiene un dominio dentro del cual se define. Vamos a hablar de los niveles esenciales en el proceso de diseño, que son como 3 etapas que se deberían hacer o que al menos la teoría sugiere que uno haga cuando va a diseñar una base de datos, los pasos específicos. Y bueno, creo que eso es el contenido de esta primera presentación, de esta primera parte. Lo primero es definir como concepto, el concepto modelo de datos. Básicamente, el modelo de datos es una definición que uno hace de la estructura de la base de datos. La estructura es decir, el esquema, como está organizada, qué objetos la componen y cuáles son los detalles específicos de cada uno de esos objetos. Describirlo en una forma que sea comprensible para un sistema de información o para una herramienta. Afortunadamente hoy en día las herramientas nos permiten hacer eso casi que pues casi que que realmente nos permiten hacer eso usando opciones y menús de la herramienta, a diferencia de hace algunos años que teníamos que escribir eso siempre como líneas de un lenguaje de programación y entonces era una tarea casi que vedada a las personas que no fueran del área de sistemas. Hoy en día, pues prácticamente cualquiera que tenga una cierta destreza y algo de conocimiento de la herramienta puede definir un modelo de datos de una manera sencilla. Entonces, ¿qué cosas se describen allí? ¿Qué cosas o qué elementos conforman lo que denominamos técnicamente el modelo de una base de datos? Básicamente hay 3 cosas, que son las estructuras que conforman la base de datos, las tablas que conforman la base de datos, las que son digamos, los repositorios en donde se va a depositar la información. Eso sería, digamos, haciendo una analogía con un conjunto de datos guardado en Excel, cada una de las tablas de datos que conforman el conjunto de datos guardado en Excel. Aquí lo llamamos, a todo el modelo lo llamamos el esquema, el término técnico que usamos es el esquema de la base de datos, que tiene un nombre común para toda la base de datos y un nombre particular para cada uno de los objetos que están dentro de la base de datos. Eso que yo llamo objetos son cada uno de ellos una tabla específica que tiene un nombre y que tiene una estructura, un esqueleto que está compuesto pues por los nombres de las columnas que conforman la tabla, algo así como cédula, apellido, nombre, depende pues, de la naturaleza de los datos que se vayan a guardar allí. Y para cada uno de esos nombres, además, el tipo de datos que identifica al contenido, porque a diferencia del Excel, en el cual uno cuando escribe el Excel sabe si lo que está escribiendo es una palabra, un texto o un número, en bases de datos, cuando vas a describir una tabla, cada una de las columnas hay que bautizarla con un nombre, como ya te dije, y además hay que decir de qué tipo va a ser el contenido que está dentro de esa columna, es decir, si es alfanumérico, si es numérico, si es una fecha, si es, etcétera. Hay como 1000, o sea, bueno, no 1000 no, pero hay un montón de tipos de datos. Normalmente usamos principalmente los datos de texto, o sea, alfanuméricos, los datos numéricos que pueden ser enteros o pueden ser con punto flotante, lo que es cantidades con cantidad de fracción, con cifras decimales. O sea que en bases de datos hay una diferencia grande hay una diferencia de tipo. Un dato puede ser numérico, pero puede ser entero o con fracción. Y se denomina con tipo diferente si es entero o si es fracción. Hay datos de tipo fecha,
Y los datos de tipo fecha sí son muy importantes tenerlos claros porque al definirlo como tipo fecha, la herramienta valida la estructura de la fecha, o sea, valida que el dato introducido corresponda a una fecha. Y hay otros tipos de datos, hay datos de tipo enumerado, por ejemplo, es un tipo de datos que uno define, por ejemplo, para una columna donde tengo el género del individuo. Entonces, si yo defino que esa columna es de datos de tipo enumerado, el sistema me dice, bueno, ¿y cuáles son los valores? Entonces, cuando digo enumerado, quiere decir que el dato solamente puede tener uno de varios valores que yo le defino. Por ejemplo, para el género le puedo definir masculino o femenino. Estado civil, le puedo definir 4 o 5 valores, soltero, casado, viudo, separado, otro. Y así hay muchos datos que cuando yo los estoy guardando, podría yo definir cuáles son los únicos valores posibles para ese dato, y eso se llama un dato de tipo enumerado. Sobre esto vamos a volver cuando estemos construyendo las tablas en la base de datos, así que por ahora solamente lo menciono como parte de la definición de la estructura de cada tabla. Además, el modelo de la base de datos debe incluir las restricciones de integridad. Esta es una serie de reglas que define el usuario, que las define cada uno según sea su necesidad, para garantizar que los datos mantengan una cierta, ¿cómo se le dice a eso? Una integridad, una consistencia razonable. Es decir, que por ejemplo, que si en la tabla de datos donde está la información de las personas, por ejemplo, hay un campo que dice departamento y otro que dice ciudad. Entonces, cuando yo voy a llenar el campo departamento, en el modelo se define una regla que dice, bueno, cuando el usuario vaya a llenar el campo departamento, ahí tiene que colocar un valor que corresponda a uno cualquiera de los valores tales que están en otra tabla. Esa otra tabla tendrá una línea por cada departamento, Antioquia, Atlántico, Bueno, y ahora miramos eso con un ejemplo gráfico. Pero cuando yo le defino al campo, a la columna de departamento, esa es una regla que me garantiza la integridad, es decir, que no puede haber en el campo de departamento un valor que no corresponda al código de un departamento válido, y que si alguien intenta introducir allí un valor que sobrepase o que ignore esa regla, la herramienta no se lo va a permitir introducir, para garantizar que en los datos no haya, por ejemplo, un código que no corresponde a la tabla de códigos, como hablábamos ayer de los diagnósticos y de esas otras cosas que manejas tú. Y el modelo también incluye pues algunas operaciones de manipulación de datos que veremos ya sobre todo en la tercera sesión. Entonces eso es lo primero, definir el modelo de datos. Pero hacerlo de una manera que se pueda montar en un sistema informático. Entonces, por eso las herramientas hoy en día nos permiten hacer esa definición de una manera casi que transparente para el usuario. Hace unos años, hacer esta parte era como un cierto grado de especialidad para nosotros. Entonces había personas que se dedicaban a modelar bases de datos porque se sabían el lenguaje o porque tenían mucha experiencia en el manejo del lenguaje, y montar toda digamos, el código para crear las bases de datos, pues era una tarea dispendiosa y muy especializada. Hoy en día las herramientas han evolucionado mucho y entonces ya es un poco más manejable para cualquier persona. Bien. Después de tener el modelo, entonces se puede pasar a construir la base de datos. Por eso hoy vamos a hablar un poco en forma general de los conceptos de modelación, y en la siguiente hacemos la construcción. Entonces hay que tener en cuenta que un modelo que no esté completamente bien definido o que esté insuficientemente definido seguramente va a generar problemas en el momento en que estés manipulando ya los datos dentro de la base de datos. O sea, si quedaron mal las reglas de consistencia, las reglas de integridad, es posible que más adelante te tropieces con problemas de integridad en los datos, con problemas que, por ejemplo, no está la información que debería estar en alguna parte,
o encuentras datos contradictorios. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno cuando consulta a una persona para buscar digamos, la dirección o la fecha de nacimiento de la persona se tropieza con que para la misma persona aparecen dos fechas de nacimiento distintas en la base de datos? Estrictamente hablando, si eso sucede, la base de datos no es confiable. Y puede ser que solamente el error esté en esa persona, pero el usuario dice, bueno, si aquí me salieron dos fechas de nacimiento para la misma persona, algo pasa y yo no sé, a partir de ahí no le tengo suficiente confianza a toda la base de datos, porque podría ser que cualquier otro dato que yo consulte tenga también errores de consistencia. Bueno, eso deriva en cualquiera de estos problemas, en contradicción, en inexactitud, datos incompletos o ineficiencia en el trabajo, pues porque hay que hacer mucho para encontrar o para depurar realmente la información que se necesita. Entonces, modelar los datos exige tener en cuenta varios detalles, como ya lo mencioné antes. Entonces, veamos el primero de ellos, el dominio de los datos. El concepto de dominio. Bueno, si uno trata de mirar el significado de la palabra dominio, se pueden encontrar muchas cosas. Dominio es como el control que se tiene sobre algo, ¿cierto? Pero en matemáticas, el dominio de una función. No vamos a hablar de matemáticas, pero voy a mencionar el concepto matemático de lo que es dominio. El dominio matemático de una función es el conjunto de valores de la variable para las cuales la función tiene valor o está definida. En bases de datos, el concepto es parecido. Para un dato en particular, el dominio es el conjunto de valores que el dato puede tomar sin perder validez. Por ejemplo, ¿qué valor puede tener, hablando en general de cualquier individuo, qué valor puede tener el dato edad del individuo? Puede estar entre cuánto y cuánto puede estar la edad de un individuo, de una persona. Entre 0 Y 100, más o menos, 110. Fíjate que a ti te da risa, pero es que es un problema definir el límite superior, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, en esos casos, uno, bueno, obviamente depende del contexto en el que la base de datos esté inscrita, en el que la base de datos se vaya a desempeñar. Porque si, por ejemplo, en el caso tuyo que manejas pacientes de diversa edad, pues tendrías que ir de 0 hasta, no sé. Nosotros colocamos ya en mayores de 80, profe. Bueno. 80 más. Entonces ahí está entre 0 y 80 o más, y eso resuelve el problema del límite superior. Sí. A veces, para poder de pronto hacer un análisis de la presentación de los pacientes, se realiza por quinquenios de 0 a 4, de 5 a 9, o sea, por quinquenios manejamos la información como para agruparla. Ok, pero ya es una forma de agrupar. Ok, pero sí. Entonces el valor de la edad como tal, primero tiene que ser un número, ¿cierto? Lógico. Si no, pues sí, un número, usualmente se maneja número entero, porque uno no dice, no, tengo 3,6 años, o sea 3 años y 7 meses, pues depende de cómo se necesite representar la información, y eso ya no lo define el dato como tal, sino la utilidad que quieras sacar de las tablas. Si necesitas la edad expresada en años, meses y días, pues tendrás que tener o sea, habrá que diseñar la tabla para tener los 3 datos, porque esa es una necesidad para algo, para alguna cosa, para algún proceso que se quiera hacer con los datos. Pero me refiero a que cualquier dato entonces tiene que tener una especificación de qué tipo es el dato, si es entero, si es alfanumérico, si es, qué sé yo, fecha, y solo valores, en el caso de la edad, valores positivos. Es un número, pero no puede ser negativo. Digo yo, pues en general la edad de una persona no es negativa nunca, pero hay otros datos que sí pueden ser numéricos y negativos dependiendo pues de la naturaleza del dato. El mes en una fecha, por ejemplo, solo puede tener valores entre 1 y 12, eso es obligatorio para cualquier fecha, es numérico entre 1 y 12.
El número de una línea celular en Colombia tiene 10 dígitos, no tiene más, no tiene menos. Y esas son restricciones que normalmente se tienen que considerar en el momento de modelar una base de datos. La carrera de un estudiante entendida en el contexto de la base de datos de una universidad, por ejemplo, entre nosotros, la carrera pues es uno cualquiera de los, yo no sé cuántos programas que tenemos y no otro, pero para facilitar el uso, no usamos el nombre completo de la carrera porque para escribir el nombre completo de la carrera requiere mucho más trabajo. Entonces uno no dice finanzas y negocios internacionales, uno dice ingeniería de sistemas y computación, sino que en lugar de decir ingeniería de sistemas y computación dice 0005, que es el código de la carrera nuestra, y entonces se tiene una tabla aparte donde están todos los códigos de carrera, cada uno con su descripción. Y en la tabla de los estudiantes, pues no se pone toda esa frase completa en palabras, sino más bien el código. ¿Por qué? Porque eso, primero, abrevia un poco el trabajo y segundo, nos permite disminuir el riesgo de inconsistencia. Porque si se permite, en lugar de escoger de una lista, si se permitiera escribir el nombre completo, que es otra posibilidad, obviamente, dos personas distintas podrían escribir el mismo, para referirse a la misma carrera, una lista de caracteres diferente. Y entonces empieza a ver los distintos valores que después cuando vas a totalizar o a resumir te complican la vida. Entonces el concepto de lo que es el dominio de un dato, que es de qué tipo es el dato y cuáles son los valores extremos, o sea, los límites que lo delimitan, está muy relacionado con el proceso posterior de restricciones que la herramienta le pone al usuario cuando va a introducir la información para que no introduzca datos que no coincidan con esas reglas de valores. Entonces, no es una cosa que uno tenga que, pues es algo que más bien uno tiene que tener en consideración cuando está diseñando las tablas dentro de una base de datos relacional. Imaginemos una base de datos de los libros de una biblioteca. Pues obviamente esta es una representación simplificada. El libro de una biblioteca se identifica por un código que lo llaman el código Dewey, que es ese numerito que uno encuentra en el catálogo de la biblioteca 600.132. No sé qué cosa, que identifica el libro y que le permite a uno ubicarlo en los estantes de la biblioteca. Ese código, como tiene números y letras, pues necesariamente es alfanumérico. ¿De dónde saqué el tamaño de 30? Bueno, de un diseño de una base de datos que encontré por allí. Creo que con 30 caracteres alcanza para representar cualquier código Dewey. Pero cuando uno está diseñando una base de datos, si por ejemplo, tú tienes por aquí, me decías ayer, el código de diagnóstico. Entonces, ¿de qué tipo es ese código? Si es numérico o alfanumérico, depende de pues cuál es la tabla internacional de código o la tabla de referencia que estés usando, ¿cierto? Entonces, si el diagnóstico es una letra y 3 dígitos, pues entonces ese campo diagnóstico va a ser alfanumérico de 4 caracteres. Pero, por ejemplo, en el caso de los libros, la edición del libro, el año son enteros, números enteros. Pero el precio no es un número entero. Bueno, hoy en día ya prácticamente tendemos a representar las cantidades de dinero sin centavos para facilitar las cosas. Pero podría ser un número no entero. O si no es el precio de un libro, pensemos, digamos, en el saldo de una cuenta bancaria. Entonces el dato del saldo usualmente tiene una fracción. O si se trata no del saldo de una cuenta bancaria, sino de la calificación de un estudiante, entonces normalmente se usan con cifras decimales. Y en ese caso es numérico también, pero el dato no es entero, sino es de otro tipo que lo llamamos en general, para referirnos a los números con fracción. En ingeniería de sistemas decimos que son números reales. En bases de datos son números de tipo flotante, de tipo float. Después, cuando lleguemos a usar la herramienta, entonces miramos un poco esos tipos. Y esto pues no es una cosa que yo tenga que hacer formalmente o técnicamente dentro de la máquina ahora, sino que cuando estoy concibiendo la estructura de la base de datos, tengo que tener claridad acerca de cuál es la naturaleza de estos datos, porque dependiendo de esa claridad, cuando yo vaya a montar ya en la herramienta esta tabla, entonces tengo que darle los nombres de las columnas que la componen
Y ahí sí, para cada uno tengo que darle el tipo de datos escogiendo de la gama de tipos que es posible usar en bases de datos y en muchos casos el tamaño para que él separe el espacio correspondiente en la memoria, en el disco del computador para que los datos quepan. Sobre el tamaño hay otro problema, que pues todos creo que lo hemos visto en algún momento. Yo defino, por ejemplo, para el apellido, el nombre de la persona o el apellido, digamos el nombre, 20 caracteres, porque la mayoría de los nombres de las personas caben con 20 letras. José Antonio, Jesús María, María José, qué sé yo. Pero a veces salen personajes cuyo nombre de pila, porque sus papás lo bautizaron así, tiene como el nombre de Simón Bolívar, ¿no? Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Eso excede el tamaño que se haya definido aquí. Y en ese caso tenemos un dilema. Vale la pena ampliar el tamaño a 50 para meter el dato de una persona que no cabe en los 30, aunque en el resto de las personas que están ya en la tabla, esos 20 caracteres adicionales van a estar desperdiciados porque no se van a llenar con nada, porque los nombres de ellos caben en 20, entonces si lo amplío a 50 se tiene que ampliar para todos, y entonces queda una serie de espacio ahí sin usar. O la alternativa que suele usarse, que es el que se exceda del nombre, se recorta por donde se excedió, entonces en la base de datos queda representado hasta donde cupo. Entonces hay que saber, hay que tomar una decisión cuando estamos diseñando la tabla de qué tamaño le vamos a dar a los datos para representar razonablemente bien la información, porque tampoco es buena práctica que por ahorrarme espacio en el disco, yo le ponga estos tamaños tan pequeños que la mayoría de los valores me queden recortados, porque al quedar recortado recorto información y puede haber problemas de interpretación posteriormente. Entonces la reflexión sobre los dominios y los tamaños de los datos la hace quien va a diseñar una base de datos, la hace en el momento de analizar todos los requerimientos del problema y tomar esas decisiones. Una vez que yo tome esa decisión de decir, bueno, son de estos tipos y con estos tamaños, no quiere decir que no la pueda modificar. Se puede después modificar, pero la idea es que las buenas prácticas, digámoslo así, sugieren que es preferible gastarle un poco más de tiempo al análisis antes de crear las tablas en la herramienta y limitar el número de modificaciones posteriores al máximo posible, o sea, que haya las menores modificaciones posteriores, porque las modificaciones pueden traer, pues sobre todo me refiero sobre todo a casos en que después de crear la base de datos y montarla en MySQL, vienen otras etapas del proceso y crean aplicaciones de software que consultan esa base de datos. Ya después cuando hay programas de computadora que consultan la base de datos, como por ejemplo esas páginas que nos ofrecen los servicios que mencionábamos ayer como ejemplo de compra de pasajes o de compra de artículos en un almacén. Si después de tener eso armado, modificamos la estructura de la base de datos para cambiar un tamaño de un dato, es posible que lo que el usuario ve después a través de los programas que consultan la base de datos se dañe un poco y entonces hay un sobrecosto enorme en el rediseño de las aplicaciones. O puede haberlo, pues. Recomendación entonces es, o conclusión, ponerle un poquito más de énfasis a la etapa de diseño, de tal manera que cuando virtamos esto en la herramienta, ya tengamos las estructuras con un 90 o más % de estado final de desarrollo. Veamos este ejemplo, por ejemplo, para hablar un poco del caso. Si yo tuviera una tabla de datos simple, con una sola tabla de datos que tiene el ID del empleado, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el departamento de origen, como lo estábamos mencionando hace un rato. Podría ser que esa base de datos se viera de esta manera cuando ya tenga datos. ID del empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento y departamento de origen. Cuando se tienen los datos así, pueden presentarse varias cosas. Por ejemplo, si yo pongo esto en un Excel, de hecho, esta es una copia de unos datos en Excel, y a estos datos y a esta columna no le pongo
una restricción de formato para que los datos que guarda la columna sean de tipo fecha, sino que dejo simplemente ahí como de tipo texto, se me pueden presentar datos como situaciones como esta, donde evidentemente el dato no corresponde a una fecha. Tiene la estructura, pero no corresponde a una fecha. Entonces, si yo defino esta columna como de texto y no como de fecha, entonces habría este problema. Esto en Excel normalmente no sucede porque cuando en Excel uno mete una fecha, automáticamente lo identifica y le pone en formato de tipo fecha. Pero en bases de datos, si yo no pongo aquí que sea fecha, sino que lo pongo alfanumérico, entonces yo podría poner allí cualquier contenido, cualquier cosa, XXX, y el sistema me lo va a recibir. Ese es un primer detalle. El otro detalle es que el departamento de origen lo puse como alfanumérico. Y entonces vamos a encontrar cosas como esta. El valor almacenado para la segunda línea es diferente al valor almacenado para la tercera línea. Yo como ser humano veo que es el mismo valor, pero el computador no, porque aquí hay un espacio en blanco y aunque los espacios en blanco para mí no tengan un valor alfabético, para el computador sí lo tienen porque es una tecla más y eso es un dato más. O sea que este dato, la cadena META, que para mí significa el departamento del meta, es diferente para el computador que la cadena espacio META. O sea, este valor conceptualmente es un dato distinto a este. Ese es un error que hay que evitar normalizando esta columna de alguna manera. Como veremos también se pueden dar cajas como esta. En este caso se introdujo la palabra Atlántico, aquí se introdujo con acento, por lo cual ya este valor es distinto a este. Y aquí se introdujo con un pequeño error de transcripción que puede pasar invisible al ojo del ser humano, pero para el computador es distinto. Y ya tú sabes lo que pasa si yo tengo en Excel cosas así y voy a hacer resúmenes, pues me va a aparecer un total para este, un total para este y otro total para este distinto. Entonces, en esos casos, cuando se está diseñando el modelo de la base de datos, hay que tener en cuenta esos riesgos potenciales, porque esto lo veo yo después de meter los datos, pero cuando estoy aquí, puede ser que no lo vea. O sea, puede ser que a mí me parezca que esta es una definición correcta y bueno, el departamento póngale 24. ¿Por qué 24? Porque San Andrés y Providencias, no sé cuántas letras tiene, pero me imagino que proviene del más largo y ese es el tamaño. Entonces, estos riesgos se presentan después cuando se vierte la información, cuando ya se hace el llenado de la tabla. Entonces, en esos casos, se impone hacer cosas distintas. Dice, no, vamos a mejorar el diseño, no vamos a poner esto así, sino que vamos a ponerle al departamento de origen un dato enumerado, un valor de una lista. Por ejemplo, puede ser, o lo voy a poner, o lo puedo poner en lugar de decir un valor de una lista, poner numérico entre tanto y tanto, entre 0, 1 y 32, algo así. Y ese valor tiene que ser uno cualquiera de los valores que ahora creo otra tabla con el código del departamento, con el nombre, y puedo ponerle más datos si quiero, pero lo que me interesaría en principio serían estos dos para resolver el problema de los nombres de departamento. Pero se puede aprovechar de una vez para que esta tabla tenga además otros datos de cada departamento que pudieran ser de interés para el universo de trabajo donde esta base de datos va a prestar servicio. Entonces esto dio origen a una segunda tabla. A partir de esta, nos dividamos eso en dos tablas, una con los datos de las personas y otra con los datos de los departamentos. Y las relacionamos con un código, el código del departamento en el registro de cada persona. Entonces, ese departamento entonces ahora es algo así. En lugar de tener las palabras, es un código enumerado, uno cualquiera de una lista finita de códigos, que el valor exacto que tenga cada persona aquí tiene que ser uno cualquiera de los valores que están en esta segunda tabla y ninguna otra cosa. Entonces hemos tenido que ahora tenemos dos, eso se convierte en dos entidades, una con la que ya estábamos viendo de los empleados y otra con la lista de departamentos válida,
Y bueno, si, como dije en la tabla anterior, en la lámina anterior, si se necesita, pues a esta tabla le podemos agregar más datos que no son relevantes para cada persona, pero que cuando yo vea 1021, entonces busco el 1021 aquí, meta, entonces ya puedo yo, si necesitara para algún análisis complementario, saber cuántos municipios son en ese departamento, cuál es la capital, la superficie, la población. Inicialmente lo que yo necesitaría era esta tabla nada más para poder eliminar el problema de inconsistencia que se estaba dando aquí. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿En qué consiste el ejercicio? Permítame, quito esta lámina. Ok, vamos aquí. En la página de Sabio. Aquí se me hizo. Aquí está. Ah, es que pasé la que no era. Aquí en la página de Sabio dice actividad número 1, dominio de datos. Ahí en esa actividad está este archivo, que es un archivo en Word. Tú tienes Word ahí, ¿verdad? Bueno, entonces en este archivo está, aquí hay una lista de datos. Cada uno de ellos es independiente de los demás. O sea, no están relacionados en un solo contexto. Dice, para cada uno de los datos de la lista, considere que cada dato puede estar dentro de un contexto totalmente diferente al de los demás. Determine cuál es el dominio adecuado. Recuerde, dominio es el conjunto de valores que ese dato puede tomar. Y segundo, si es necesario, porque puede que no lo sea, ¿qué restricciones deberían tenerse en cuenta en el momento de definir el valor del dato? Son aquellas restricciones, aquellas que apliquen para garantizar que el dato no solo tiene un valor dentro del dominio, sino que además respeta la lógica de su definición. Por ejemplo, para el dato de edad de una persona, el dominio son los números reales. Las restricciones depende del que sea entre 1 y 100, por decir algo. Para el dato de tipo de sangre RH de una persona, el dominio pues son letras, texto, alfanumérico. Las restricciones solo se admiten estos valores. O sea, no sé, si el dato es tipo de sangre, yo no puedo tener Z3 como valor del tipo de sangre, porque sea un tipo de sangre admisible. ¿Qué datos te pregunto en la lista? El salario de un empleado, una cantidad que es el número de unidades de un determinado artículo dentro del inventario de una tienda, un color que se refiere al color de las pinturas disponibles para la venta en una ferretería. Aquí son 15 ejemplos. Entonces, por favor, ahora vamos a dedicar unos minutos a que tú propongas una solución a esas dos preguntas. Subes tu archivo en la tarea para dejarlo ahí guardado. Y una vez que lo termines, lo revisamos conjuntamente y miramos cómo nos fue. ¿Ok? Entonces, a eso le damos unos minutos. ¿De acuerdo? Profe, pero, o sea, de acuerdo al ejercicio, hay que hacer como una tabla. Utilizo en el mismo documento, tú descargas este documento y entonces me dice aquí salario, entonces vamos a ver el primero. Dominio numérico. O números. Restricciones. Debe ser positivo. No puede haber salarios negativos. Yo al salario de un empleado, yo no le pondría ninguna otra restricción porque puede ser hasta cualquier valor. Obviamente, yo no digo no, pero no puede haber salarios de 100.000 millones de millones. No, de acuerdo, pero ya eso se lo dejamos a la lógica del software que use la base de datos. Pero entonces las restricciones es que no puede ser negativo. Cantidad, el número de unidades de un determinado artículo en el inventario de una tienda. Entonces, también es número. ¿Cuántas unidades hay de aceite? Ninguna. Entonces puede ser 0, entero, pues, deje 0 o mayor. 0 o mayor. Ah, que no puede haber 1.000 millones de unidades de aceite. Sí, lógico, pero el número máximo no lo determina una restricción en la base de datos, sino las compras que el señor de la tienda haga. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, entonces damos unos minutos y cuando termines me dices y vemos retroalimentamos los resultados. Ok, bueno, profe, gracias.
Salen.